Me encontraba en la cama de un hospital en Monterrey, recuperándome de una reacción alérgica que arruinó mi boda, cuando mi familia entró a la habitación con una actitud como si nada hubiera pasado. Mi hermana, Verónica, me miró fijamente a los ojos y exigió $90,000 para una camioneta nueva, algo que había pedido horas antes en la ceremonia. Mi padre, Roberto, perdió el control cuando me negué y el personal del hospital tuvo que intervenir. Pero eso no fue el inicio de esta pesadilla. Todo comenzó antes, en el día de mi supuesta boda con el hombre que amo. Me llamo Sienna, tengo 28 años y trabajo como administradora en un centro de eventos. Hasta ese día, creí que lo más difícil de casarme sería aceptar que mi familia no celebraría conmigo. Pero lo que encontré esa tarde en la iglesia no tenía nada que ver con el amor, sino con el dinero. Mi familia siempre había sido complicada y la relación con mi hermana, Verónica, era especialmente tensa. Conocí a Julián hace 2 años en una recaudación de fondos en Guadalajara. Me atrajo su calma y su forma de escuchar de verdad. Julián había construido una buena vida para sí mismo, pero había una quietud solitaria detrás de eso. No tenía familia cercana y una vez me dijo que no necesitaba una familia grande, solo una de verdad. Nunca lo olvidé. Cuando me propuso matrimonio, dije que sí sin dudarlo, no porque fuera rico, sino porque podía imaginar un futuro donde el amor no viniera con condiciones. Pero mi familia lo vio de manera diferente. Para ellos, Julián era una cuenta bancaria con cara. A medida que la boda se acercaba, empecé a ver cuánto resentimiento había sembrado mi felicidad dentro de mi propia familia. Pensé que su negativa a apoyar el matrimonio era lo peor que podían hacer, pero eso no fue lo peor. Mi familia siempre había sido controladora, y mi padre, Roberto, nunca se sintió cómodo con que yo construyera una vida que él no pudiera controlar. Mi hermana, Verónica, aprendió que si se quejaba lo suficiente, alguien finalmente cedería. La primera vez que mis padres conocieron a Julián, mi madre fue educada, mi padre apenas habló y Verónica pasó toda la cena preguntando sobre su éxito. Al principio me reí, pero después me di cuenta de que había algo más detrás de sus preguntas. Una vez comprometidos, las preguntas empeoraron. Mi madre no paraba de comentar lo afortunada que era, mi padre se quejaba de que me estaba volviendo demasiado independiente. Cuando les di la fecha de la boda, mi padre dijo que estaba cometiendo un error. Mi madre estuvo de acuerdo y Verónica se sentó en silencio, pero su rostro me decía que no estaba molesta por perder a una hermana, sino por perder el acceso a algo que consideraba suyo. Pero eso no fue lo peor. La mañana de mi boda, me vestí sabiendo que habría 3 asientos vacíos en la iglesia. Finalmente había hecho las paces con eso, pero lo que encontré en el hospital después de la boda fue algo completamente diferente. Mi hermana me pidió $90,000 para una camioneta nueva y mi padre perdió el control, pero eso no fue lo peor. Pero eso no fue lo peor porque después de eso todo empeoró y aún faltaba un detalle que yo no había visto. ¿Es correcto perdonar a mi familia por su comportamiento o debería cortar todos los lazos con ellos? ¿Debería informar a las autoridades sobre su intento de extorsión o debería mantener silencio para proteger a mi familia? Mi corazón late con ansiedad al pensar en lo que puede suceder a continuación. Mi respiración es superficial y mis manos están sudadas. La situación es cada vez más tensa y no sé qué pasará después, pero una cosa es segura, mi vida nunca volverá a ser la misma. La procesión se movía con lentitud, mientras yo observaba a mi padre y a mi madre acercarse, con Brooke unos pasos atrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi respiración se volvió superficial. Me incliné hacia Julián y le susurré, «Han llegado». Él me apretó la mano y me dijo, «Quizás hayan cambiado de opinión». Quería creerlo con todas mis fuerzas, pero mi mente estaba llena de dudas. Mi madre fue la primera en abrazarme, aunque su abrazo fue breve y superficial. Mi padre, en cambio, escaneó la sala antes de siquiera mirarme a los ojos, y Brooke se clavó en Julián con una mirada intensa. Por un instante, ignoré todas las señales de advertencia, porque eran mi familia y habían aparecido. «Me alegra que hayan venido», les dije, y mi madre sonrió, aunque su sonrisa no me tranquilizó. «No nos íbamos a perder tu boda, Sienna», dijo, y esas palabras deberían haberme hecho sentir bien, pero la forma en que las pronunció me provocó un nudo en el estómago. Brooke apenas mencionó mi vestido, y en cuestión de minutos, ya estaba preguntando por Julián y si podía hablar con nosotros a solas. «Solo un minuto», le pedí, «los invitados siguen llegando, estamos a punto de empezar».
Pero mi padre se acercó y, con voz baja, casi inaudible entre la música, me dijo: «Escucha a tu hermana, no lo hagas más difícil de lo que es». Y en ese instante el ambiente en la sala cambió. No habían venido a disculparse, no habían venido porque de repente apoyaran nuestro matrimonio. Habían venido con algo planeado, pero eso no fue lo peor. Los seguí a un rincón más tranquilo del salón, con Julián a mi lado. Brooke se giró, cruzó los brazos y finalmente me soltó el verdadero motivo de su visita. Me miró a mí, luego a Julián, y dijo: «Necesito una camioneta nueva». Esperé el resto de la frase, porque no entendía qué tenía que ver eso con nuestra boda. Sacó su celular y me mostró la foto de una camioneta de lujo que ya había elegido, el modelo más nuevo de la marca Villalobos, que rondaba los $90,000. «Quiero que Julián me la compre», dijo. Realmente pensé que había escuchado mal. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo es justo pedirle a alguien que compre un regalo tan caro? ¿O es una obligación ayudar económicamente a la familia de tu pareja, incluso si no estás de acuerdo? ¿O es una intromisión en la privacidad financiera de una pareja recién formada? ¿Deberíamos priorizar la armonía familiar o proteger nuestros propios intereses? ¿Quieres que mi prometido te compre una camioneta de $90,000? Le pregunté y se encogió de hombros. Él puede pagarla. Julián se mantuvo en calma y le respondió que si podía pagarla o no, ese no era el punto. Pero la cara de mi padre se endureció. «Sienna se está uniendo a tu vida», le dijo a Julián con una autoridad que nunca antes le había escuchado. «Eso significa que tú también te unes a esta familia». Intervine entre ellos, con las manos temblando ligeramente. «No, absolutamente no», dije. Brooke puso los ojos en blanco y me dijo que estaba actuando como si hubiera pedido una casa. Mi madre me tomó del brazo y bajó la voz, explicándome que Brooke había querido una camioneta bonita durante años, que Julián tenía dinero, que debería hacer algo generoso por la familia. Pero yo sabía que eso no era justo. «No le voy a pedir a Julián eso», dije con la voz firme. La cara de Brooke se tensó. «Siempre haces lo mismo», espetó. «En cuanto te pasa algo bueno, a nadie más le importa». Casi me reí, pero mi garganta se sentía seca. «Este es el día de mi boda, Brooke». «Exacto, tú te estás casando con un hombre rico. ¿Y yo qué obtengo?». Mi padre se acercó aún más con una mirada intensa. «Deja de avergonzar a tu hermana y dile que la compre». «No», dije con calma y firmeza. «El dinero de Julián no es dinero de la familia. Él no les debe un carro a ninguno de ustedes y yo tampoco». Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se volvió superficial. Durante unos segundos, Brooke no dijo nada. Luego metió la mano en el bolso que llevaba colgado del hombro. Pensé que estaba guardando su teléfono. En cambio, sacó algo que nunca antes había visto, un pequeño atomizador de esos que pueden desaparecer dentro de una bolsa. «Brooke, ¿qué estás haciendo?», no respondió. Lo levantó y lo roció directamente sobre mi cara y mi pecho antes de que pudiera apartarme. Tropecé hacia atrás, cubriéndome el rostro, y en cuestión de segundos mi piel comenzó a reaccionar. Tenía una fuerte sensibilidad a uno de los ingredientes, y mi piel comenzó a arder. Pero eso no fue lo peor, y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Mi cara y toda la piel expuesta se inflamaron casi de inmediato, la garganta se me cerró y una opresión terrible se extendió por mi pecho. Julián ya estaba a mi lado antes de que nadie más reaccionara. «Sienna, mírame, ¿puedes respirar?». «Algo anda mal», alcancé a decir. La sala estalló en murmullos. Alguien gritó pidiendo ayuda. Otro invitado llamó a los servicios de emergencia mientras Julián me sostenía, manteniéndome de pie. Busqué a mi familia con la mirada. Mi madre miraba a Brooke con una expresión indescifrable. Mi padre la tomó del brazo y los tres comenzaron a moverse hacia la salida. «¿Se van a ir?», les pregunté, pero ninguno se detuvo. Lo que ellos no sabían es que decenas de invitados ya habían sacado sus celulares cuando la discusión subió de tono y lo habían grabado todo. Brooke con el atomizador en la mano, mi reacción alérgica, mis padres marchándose mientras la gente suplicaba por ayuda. Los paramédicos llegaron en minutos. Para entonces yo no pensaba en mi vestido ni en las flores, solo en superar los siguientes instantes. Julián viajó en la ambulancia, sosteniendo mi mano todo el camino. Cuando las puertas se cerraron, creí que lo peor del día había terminado. Estaba equivocada porque mi familia aún no había terminado, y de alguna manera, después de todo lo que Brooke acababa de hacer, todavía creían que yo le debía esa camioneta. Cuando llegamos al hospital, la reacción se había extendido por mi cara, cuello y brazos. Los doctores me atendieron y me mantuvieron en observación.
Julián nunca se separó de mi lado, aún con el traje que se suponía que usaría para casarse conmigo. Horas después, estable pero aún bajo monitoreo, me di cuenta de que nuestras cosas, el equipaje para la noche, seguían en el salón de eventos. Julián fue a recuperarlo, me besó la frente y me dijo que volvería pronto. Menos de 20 minutos después de que se fue, la puerta de mi habitación de hospital se abrió. Esperaba ver a una enfermera. En cambio, entró Brooke, mi madre detrás de ella, y luego mi padre. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué hacen aquí? Les pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi padre se aclaró la garganta. Necesitamos arreglar esto. Lo miré fijamente. ¿Arreglar qué? Brooke se cruzó de brazos. La camioneta. Sinceramente no podía hablar. Vinieron a mi habitación de hospital a hablar de un auto. Si hubieras aceptado antes, dijo Brooke con una frialdad que me heló la sangre, nada de esto habría pasado. Extendí la mano hacia el botón de llamada. Mi padre lo notó. No hagas otra escena. Necesitas irte de aquí. Mi madre se acercó. Solo llama a Julián. Dile que le compre la camioneta a Brooke y podremos dejar todo esto atrás. Me pareció tan surrealista que me costó asimilarlo. ¿En serio esperaban que yo, en esa situación, cediera a un chantaje? ¿Tú crees que hay un límite para la desfachatez? No, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. La voz de mi padre se elevó. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, lo miré directamente a los ojos. Julián no le debe $90,000 a Brooke, y después de hoy, ninguno de ustedes tiene derecho a exigirme nada otra vez. Fue entonces cuando mi padre perdió completamente los estribos y me golpeó en la cara mientras yo yacía en esa cama. La puerta se abrió de golpe casi de inmediato, el personal médico corrió al escuchar mi grito. Mi madre se quedó inmóvil, Brooke retrocedió, y mi padre empujó a todos y desapareció por el pasillo. Brooke intentó seguirlo pero no llegó lejos. El personal de seguridad del hospital ya venía por el pasillo. Seguridad detuvo a mi madre y a Brooke antes de que salieran del piso. Una enfermera se quedó conmigo mientras seguridad llamaba a las autoridades y el personal documentaba todo lo que acababa de suceder en esa habitación. Julián regresó momentos después llevando mi bolso y se detuvo en seco al ver a seguridad afuera de mi puerta. Le conté todo. No dijo nada por un largo momento, luego me tomó la mano y dijo, no debía haberme ido. Tú no podías saberlo. Los investigadores llegaron y tomaron mi declaración. La exigencia de la camioneta, el aerosol, la reacción alérgica, mi familia huyendo del lugar de la boda y ahora esta segunda exigencia en el hospital. Pero esta vez mi historia no estaba sola. Los invitados de la boda ya se habían comunicado con Julián con videos. La evidencia era abrumadora. Los videos de los invitados mostraban claramente a Brooke con el aerosol en la mano, mientras que mis padres salían del lugar sin inmutarse, pese a las súplicas de ayuda de los demás. Además, el metraje de seguridad del hospital y las declaraciones de mi mamá y Brooke ofrecían pruebas irrefutables. Al instante, ambas fueron detenidas. Mi papá, sin embargo, logró esquivar a la seguridad del hospital durante 2 días, hasta que los investigadores lo encontraron escondido en un motel en las afueras de Monterrey y lo pusieron bajo custodia. Pero eso no fue lo peor. Cuando Julián me dio la noticia, no sentí un gran alivio. Simplemente cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí finalmente se aflojaba. Durante gran parte de mi vida, mi familia había intentado presionarme hasta que me rindiera. Esta vez, sin embargo, había testigos, grabaciones y registros del hospital que no podían ser manipulados. Por primera vez, decir que no era algo que pudieran reescribir después. Una vez que mis síntomas se calmaron, me dieron de alta y me fui a casa con Julián, no a la de mis padres. Ni siquiera lo consideré. Él se encargó de todo con calma. Las llamadas, las comidas, el espacio, y nunca me presionó para que hablara antes de que estuviera lista. El caso avanzó rápidamente gracias a la gran cantidad de documentación. Los videos de los invitados, las declaraciones del personal médico, los registros hospitalarios y las grabaciones de seguridad del hospital. Y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Testifiqué por video desde la casa de Julián mientras me recuperaba, y ver a mi familia en esa pantalla fue extraño. Brooke no parecía en nada la mujer segura que me exigió una camioneta de lujo el día de mi boda. Le conté al juez todo. La exigencia a mi negativa, el aerosol, el hospital, la segunda exigencia. Y entonces dije algo que había tenido demasiado miedo de decir durante toda mi vida, que mi familia creía que amarlos significaba obedecerlos. Y en el momento en que finalmente dije que no, me mostraron exactamente cuánto valía su amor.
Mis manos estaban mojadas mientras hablaba y mi corazón latía con fuerza. Las pruebas superaron todas las excusas que ofrecieron. Brooke y mi padre enfrentaron serias consecuencias penales. Mi madre enfrentó las suyas por su papel en todo esto. Un proceso civil posterior obligó a mis padres a afrontar las consecuencias financieras y de propiedad, aunque solo recuperé lo que legalmente me correspondía. Nada de eso importó tanto como la decisión que tomé después, cortar todo contacto. ¿Debería haber perdonado a mi familia y seguir adelante, o fue correcto cortar todo contacto y seguir con mi vida? ¿Debería haber denunciado a mi familia y haber luchado por mis derechos, o fue mejor seguir en silencio y proteger mi bienestar? Cuando Julián me preguntó si estaba segura, le dije que ya les había dado más oportunidades de las que merecían. Semanas después, Julián dejó nuestra vieja carpeta de boda sobre la mesa de la cocina y dijo: «Nunca terminamos algo». Yo sabía exactamente lo que quería decir. Y no quería que mi familia tuviera el poder de borrar el día que habíamos elegido para nosotros. Así que no empezamos de nuevo, terminamos lo que habíamos empezado. Volvimos a llamar al salón de eventos, llamamos a los amigos que nos habían apoyado en lo peor y casi todos regresaron. La segunda vez que me puse mi vestido, me preparé para que los recuerdos me abrumaran, pero cuando me miré al espejo sentí calma. Porque no estaba entrando como la mujer que todavía esperaba que su familia la eligiera. Yo ya me había elegido a mí misma. Cuando las puertas se abrieron, Julián estaba esperando, y ya no había asientos vacíos que me importaran. Cuando llegué a él, me susurró: «Este es el día que quiero que recuerdes». Hicimos nuestros votos, y cuando finalmente fue oficial, reí entre lágrimas mientras todos a nuestro alrededor se ponían de pie y aplaudían. Y por primera vez desde esa primera boda arruinada, la habitación volvió a sentirse nuestra. Más tarde, Julián me llevó aparte y me entregó una pequeña caja, un sencillo colgante de oro grabado con nuestra nueva fecha de boda. «No hay camioneta de $90,000. Le dije y él se rió. Definitivamente no, y por primera vez ni siquiera ese número podía herirme más. Él lo abrochó alrededor de mi cuello y regresamos con nuestros amigos juntos. De pie junto a mi esposo en medio de la celebración que casi habíamos perdido, finalmente entendí algo. Mi familia había intentado convertir mi matrimonio en una ganancia económica, y cuando me negué, intentaron destruir lo que teníamos. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? La realidad es que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestro bienestar. ¿Deberíamos priorizar la lealtad familiar o nuestra propia felicidad? La respuesta no es fácil, pero es importante considerar nuestros propios sentimientos y necesidades. En mi caso, la decisión de cortar todo contacto con mi familia fue difícil, pero necesaria para mi propia supervivencia. Ahora, puedo decir que estoy en paz con mi decisión y que he encontrado la felicidad con la persona que amo. Después de aquella noche, las cosas comenzaron a moverse con una rapidez que me dejó sin aliento. Mi padre, Rogelio, no se quedó cruzado de brazos, pero tampoco se comportó como el hombre que había conocido durante toda mi vida. La abogada de Julián, la licenciada Patricia Valdés, una mujer con una mirada tan penetrante como su forma de hablar, se encargó de todo con una habilidad que me dejó impresionada. Ella sabía cómo desentrañar cada capa de mentiras y engaños que había detrás de la venta de la joyería. Mientras tanto, yo me dedicaba a recopilar cada detalle, cada pista que pudiera llevarme a la verdad. Cada llamada, cada mensaje, cada visita de mi hermana Odessa a la casa de mis padres a mis espaldas. Recordaba las veces que mi padre me pedía dinero prestado para el negocio de Odessa, dinero que jamás regresaba. Tenía cuadernos llenos de fechas, cantidades y las excusas que me daban, y cada vez que los revisaba, sentía una sensación de malestar que me corroía por dentro. Una tarde, mientras revisaba una vieja caja de galletas llena de fotografías, encontré una postal amarillenta que me hizo detenerme. Era de mi abuela Elena, la madre de mi papá. En la parte de atrás, con su letra ya temblorosa, había escrito: «Sienna, mi niña, nunca dejes que el amor se confunda con el control. Tu corazón sabe dónde está tu verdadero hogar». La abuela había muerto hacía años, pero sus palabras resonaron con una fuerza que me hizo temblar y sentí un nudo en la garganta. No pude evitar preguntarme qué habría pensado ella de todo esto y cómo habría reaccionado si estuviera viva. Pero eso no fue lo peor, porque pronto descubrí que la situación era aún más complicada de lo que imaginaba. La licenciada Valdés nos explicó que, aunque la venta de la joyería era un hecho consumado,
la forma en que se manejó el dinero y el intento de forzar un matrimonio sin mi consentimiento eran puntos cruciales que debíamos abordar. Esto no es solo una disputa familiar, Sienna, me dijo, su voz firme y segura. Esto tiene implicaciones legales serias, fraude, coerción y en el caso de tu hermana, robo. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir con una rapidez que me dejó sin aliento. ¿Crees que hay una línea que la familia no debería cruzar sin importar la situación? A veces la lealtad se vuelve ciega y nos lleva a justificar actos que en realidad son inaceptables. ¿Deberíamos perdonar y olvidar o deberíamos hacer justicia y protegernos a nosotros mismos? El enfrentamiento final no fue en un tribunal, sino en un lugar que siempre había sido sagrado para nosotros, la casa de mis padres en Coyoacán, en Ciudad de México. Fue un domingo, el día de la tradicional comida familiar. La mesa estaba puesta con los manteles de siempre, el olor a mole poblano llenaba la cocina, pero el ambiente era tenso, pesado, y podía sentir la ansiedad en el aire. Mi padre estaba sentado en la cabecera, con mi madre Odessa a su lado, tan sonriente como siempre, como si nada hubiera pasado. Yo llegué con Julián y detrás de nosotros, la licenciada Valdés, con un portafolio de cuero bajo el brazo. El silencio que se hizo en el comedor fue casi doloroso y pude sentir el peso de la situación en mi pecho. No grité, no levanté la voz, solo puse los documentos sobre la mesa uno a uno. Primero, los extractos bancarios que mostraban los movimientos del dinero de la venta de la joyería, desviados a la cuenta personal de Odessa, no a la de mi padre. Luego, la declaración jurada de la tasadora, confirmando el valor real de las joyas y el precio ridículamente bajo al que mi hermana las había vendido. Pude sentir la ira y la decepción en mi interior, y mi voz tembló ligeramente cuando hablé. Odessa, ¿quieres explicarle a papá por qué hay un depósito de 200,000 pesos de la venta de la joyería en tu cuenta, y no en la suya? Pregunté, mi voz tranquila, casi monótona, pero con un tono de acusación que no pude disimular. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Mi padre la miró, la incredulidad tiñéndole el rostro. Ella tartamudeó una excusa sobre gastos de administración, pero la licenciada Valdés la interrumpió y pude sentir un sentimiento de justicia en mi interior. Señora Odessa, dijo la abogada, sacando otro documento, aquí tengo la copia del pagaré que firmó para cubrir esa deuda personal que usted tenía con el señor Armando Robles. El dinero de la joyería fue a saldar esa deuda, ¿no es así? Odessa empalideció. Mi padre tomó la tableta que la abogada le ofreció, con las grabaciones del intercambio de las joyas en la casa de empeño del centro. En la pantalla se veía a su propia esposa entregando las piezas, su cara capturada con una claridad brutal. El aire se volvió espeso y pude sentir la tensión en el ambiente. La máscara de Odessa se resquebrajó. «Es una trampa», exclamó señalándome. «Sienna siempre fue una envidiosa. Quiere vernos en la calle. Tienen dos opciones», intervino la licenciada Valdés, su voz cortante. 1. Presento la denuncia formal esta misma noche por fraude, robo y abandono criminal. Esto implicaría cargos penales y sus cuentas serán congeladas. 2. Firman este acuerdo de indemnización que cubre la totalidad de lo robado y renuncian a cualquier reclamo sobre la herencia de su hija, con la condición de que no se vuelvan a acercar a ella. Mi padre miró a Odessa, luego a mí y finalmente al papel. El hombre que había sido mi protector, mi héroe, se había encogido en su asiento. Sin decir una palabra, con la mano temblándole, tomó el bolígrafo y firmó. Fue el final de su papel en mi vida, no solo como padre, sino como la persona en quien confiaba. La puerta se cerró detrás de ellos. Esa noche, el silencio que quedó no fue de abandono, sino de paz. Recuperamos una parte significativa del dinero. No hubo cárcel, pero la reputación de mi madre y mi padre quedó por los suelos en la familia. Perdimos el acceso a ellos, sí, pero ganamos la libertad de ser nosotros mismos. Julián y yo nos casamos en una ceremonia íntima en un pequeño jardín de Cuernavaca, con solo nuestros amigos más cercanos y la abogada Valdés como testigo. Fue un día simple, lleno de amor, sin dramas ni expectativas de ganancia económica. Aprendí que el silencio nunca trae paz, solo prolonga el dolor, y que la familia no es solo sangre, sino la gente que elige quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para encontrar la verdadera felicidad?